Saludos, les doy una muy cariñosa bienvenida a todos los que están entrando por primera vez para escuchar, para ver lo que dice la Biblia. Si tienes una Biblia, búscala en este momento y para que la tengas a la mano, para que te asegures que lo que yo estoy hablando, lo que estoy diciendo en este día, de verdad viene de la Biblia, que no es una idea humana, sino que es lo que dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Bienvenidos también todos MBC y también todos los que nos siguen de muchos lugares en el mundo. Gracias a Dios y vamos a orar. Para empezar, vamos a alabarle, vamos a adorarle, vamos a honrar a nuestro Dios y darle muchas gracias, tener mucha gratitud hacia todo lo que nos da. Miren, respiramos y no pagamos nada por el oxígeno. Por eso también demos gracias. Oremos juntos. Dios mío, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, porque queremos, Padre, que el Espíritu Santo esté en medio nuestro, que el Espíritu Santo nos revele lo que tú nos enseñas, lo que vamos a leer. Mi Señor, gracias por la Biblia, porque así a través de la Biblia te conocemos, sabemos cómo eres. Y a ti, Señor, solo a ti te damos toda la alabanza, el honor y la gloria. Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo. Bien, vamos a alabar al Señor y vamos a hacerlo todos juntos. Los niños también vamos a alabar a Dios. Te exaltamos, Señor. Recibe toda gloria, toda alabanza. Digno eres de ser exaltado, Señor. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo ya no está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, Jesús. Te exaltamos, Señor, y nos gozamos en tu presencia. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, Señor. Incomparable. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder.
Señor. Incomparable, incomparable eres tú, grande eres tú. Está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Magnífico Dios, poderoso eres tú, inigualable, incomparable eres tú, Señor. Te alabamos, bendito Jesús, y nos rendimos ante tu hermosa presencia. Maravilloso Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Precioso Señor, estás en este lugar. Nos rendimos ante tu presencia. Oh Espíritu Santo, envuélvenos, abrázanos más y más. Aquí estamos, Señor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser se humilla a ti. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser se humilla a ti. Una vez más te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser se humilla a ti, porque eres digno, oh, digno de alabar. Si eres digno, oh, digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey consolador. Eres mi Padre, Dios de amor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser se humilla a ti, porque eres digno, oh, digno de alabar. Si eres digno, oh, digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey consolador. Eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno, oh, digno de alabar. Si eres digno, oh, digno de adorar, mi Dios y Redentor, oh, mi Rey consolador. Eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno, oh, digno de alabar. Si eres digno, oh, digno de adorar, mi Dios y Redentor,
Eres mi Padre, Dios de amor. Eres mi Padre, Dios de amor. Jesús. Los momentos de adoración son hermosos porque podemos sentir la presencia de Dios. Realmente Dios está con nosotros y en muchas oportunidades puede hacerse sentir que sé que ahí está Dios. Son experiencias maravillosas porque cuando oramos y cuando le alabamos y le adoramos, estamos allí con Dios, hablando con Él de nuestros problemas, de nuestras alegrías y todo ello. Por eso la adoración son momentos muy íntimos con Dios. Y también adoramos con canciones, pero adoramos también, como dice la Biblia, con diezmos, ofrendas especiales por algún milagro que uno ha recibido de Dios. Gracias, Dios mío, y le damos de lo que Él nos da. Vamos a orar juntos. Señor Dios mío, muchas gracias. Gracias por todo lo que tú nos das. Cada día despertamos y estamos con vida. Gracias, Dios mío. Eres bueno y nosotros estamos agradecidos a ti y te traemos estos bienes, mi Señor, para que tú seas honrado en este día. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ir a nuestras Biblias para poder conocer un poco más a los discípulos de Jesús, conociendo a aquellos hombres y también mujeres le siguieron. Vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a hablar de estos hombres. Vamos a saber quiénes fueron, qué hacían, de qué manera se convirtieron a Cristo. Eso se llama convertirse a Cristo. Cuando uno decide que lo va a seguir, que va a ser su discípulo. Eso hacía el Señor Jesús desde el comienzo. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, versículo 35. Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Qué Juan es este? Está hablando de Juan el Bautista, porque viene hablando de Juan el Bautista. Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan tenía sus discípulos. Un discípulo es alguien que tiene un maestro, un líder, alguien que lo está enseñándole. Entonces, cuando vemos acá que Juan el Bautista dice a esos discípulos suyos: he aquí el Cordero de Dios, ellos deciden, vamos a ver el 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron ¿a quién? A Jesús. Juan el Bautista quería que siguieran a Jesús, porque Juan el Bautista sabía que Jesús era el Mesías prometido. Mesías o Cristo en griego, Mesías en hebreo, y miren cómo ya 3 idiomas.
en español Jesús, ¿no? Entonces, el Cristo. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives, Señor Jesús? Esa es una pregunta que podríamos hacerle. Señor Jesús, ¿dónde vives? Porque yo quiero ir a ver dónde tú vives. Bueno, el día que el Señor nos llame, es decir, que fallezcamos, ese día vamos a ir y conocer, y aún la morada que nos ha preparado. Versículo 39. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque ya era como la hora 10:00, ya era tarde. Y continúa diciendo en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había ido a Juan. Entonces, los dos discípulos, el otro discípulo era Juan, el escritor de este evangelio. Juan, no el Bautista, sino Juan, el discípulo de Jesús, ¿no? Entonces, y habían seguido a Jesús. Ellos no se separaron de Jesús. En el 41 dice, es decir, Juan, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Pedro, o Simón como le decían, Simón Pedro, ¿no? Hemos encontrado al Mesías. ¿Con qué cara, con qué voz le habrá dicho Juan? Juan era más joven que su hermano. Le trajo a Jesús, dice, y le trajo a Jesús para que lo conociera. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero Pedro, la verdad es que no le creía a su hermano lo que le había dicho. Y Andrés, el hermano de Simón Pedro, lo había presentado a Jesús. Se saludaron, pero nada más. Pero ahora entra otro de los discípulos. Un discípulo obedece a su maestro, pero sobre todo aprende mucho del maestro, mucho. Habían aprendido mucho ellos de Juan el Bautista. Y como Juan el Bautista le presentó a Jesús, decidieron seguir a Jesús porque querían más. Tú pregúntate a ti mismo, ¿cuánto quiero más de la Biblia? Si no me interesa, no has conocido a Jesús. Estás en una situación como la de Pedro. Mi hermano cree que es el Cristo, el Mesías, pero yo no lo creo. No creo que sea así. Así estaba Pedro. Y mucha gente está así, pensando, ¿será Jesús Dios o no será? Realmente es que no le conocen. Y vamos a ver cómo cada discípulo se convierte a Cristo de forma diferente. Algunos se comparan con algún cristiano y dicen, pero ¿cómo es que él o ella cree así tanto y tiene tanta fe y lee su Biblia todos los días y todo es la Biblia para él, para ella? Entonces ya se ponen como un poco, ¿por qué a mí no, Dios mío?
Y es que no somos iguales. Cuando contamos nuestros testimonios de conversión, todos son diferentes, porque Dios trata con cada persona no igual que al otro, sino a cada uno de nosotros nos conoce. Te aseguro que Jesús te conoce y Él se va a acercar a ti y te convertirás a Cristo si así lo quieres. El siguiente del que vamos a hablar es Felipe. Dice el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Galilea era una provincia que estaba al norte de Jerusalén. Galilea. Gran parte del ministerio del Señor Jesucristo fue en Galilea, no en Jerusalén, sino más al norte. Tenían que pasar Samaria y ellos se iban por un costado para no juntarse con los samaritanos, que no eran judíos realmente. ¿Sí? Entonces, leamos. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Nada más. Lo miró y le dijo, sígueme. Y Felipe, ¿qué hizo? Vamos a ver. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló después, empezó a seguir a Jesús, creyó, ¿no? Y era amigo de Andrés y de Pedro, que eran hermanos. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces miren ustedes, son dos, primero se acerca Juan, después se acerca su hermano Andrés, después busca, Felipe los encuentra y ahora tenemos a Natanael. Vamos entonces al versículo 46. Le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve con tus propios ojos, ¿no? Es que en todos los países hay lugares como que se desprecian un poco, aunque Natanael no estaba despreciando a Jesús porque él sabía que el Mesías iba a nacer de Belén y que le decían que había vivido Jesús en Nazaret, por eso se le dice Jesús de Nazaret, pero nació en Belén. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo pudo decirle eso el Señor Jesús si no lo conocía? Porque es Dios, Jesús es Dios. Y leamos qué dijo. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Si ni siquiera nos han presentado, ¿no? Eso diríamos nosotros, pensaríamos, pero ¿cómo sabía? Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué me vio? Estaba lejos, en el campo, estaba muy lejos. Pero Jesús le
le dijo, yo te vi ahí en la higuera. Solían sentarse en el piso a descansar y recibir la sombra del árbol, ¿no? Te vi. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué? Porque el Mesías nacería en Belén, pero de la línea de las generaciones de David. Por eso le dice, tú eres el Rey de Israel. Jesús, por su descendencia, él debía haber sido el Rey de Israel y estar sentado en el trono. Pero no había rey en Israel por la sencilla razón de que Israel estaba conquistado por el Imperio Romano. Pero miren ustedes cómo el Señor Jesús le dice cómo es Él y después le dice, yo te vi allí cuando estabas en la higuera. Pero ¿cómo me vio? Y ahí Natanael creyó que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Miren cómo se convierte uno, el otro, de tal manera que al responderle Jesús, vamos a ver qué le dice en el versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Es decir, tú vas a ver muchas maravillas, muchos milagros, muchas cosas. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque Jesús sabía que iba a hacer milagros y que iba a hacer muchos milagros. Había venido Dios, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nació como un ser humano y vivió como ser humano, pero eso no dejaba de que Él era Dios. Entonces, Natanael se pegó también al Señor Jesús, vamos a decirlo de esa manera, estaban pegados a Jesús, porque es el Cristo el que nos va a liberar, como Moisés en el Antiguo Testamento liberó de la esclavitud a los israelitas, a los judíos, que los liberó de la esclavitud de Egipto. Le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto. Cielo abierto. ¿Qué significa cielo abierto? Significa todo lo que Dios hace por una persona, por su familia, por sus amigos, por sus vecinos, empieza a cambiar las cosas. Porque si uno se convierte, entonces van a haber otros que van a seguir a ese que primero se convirtió. Este año voy a tener en junio 44 años de mi conversión. Entonces, y 38 de ministerio. Entonces, ¿cómo olvidarme ese día en que conocí a Jesús? Hay un día, hay un momento en que tú y yo conocimos a Jesús. O si no lo has conocido, este puede ser el momento, el día, el tiempo para que tú lo conozcas, así como estamos viendo a Natanael. Y Natanael también lo siguió y así iban aumentando y aumentando el número de discípulos. Vamos a ver, tenemos 4 discípulos y Pedro, que bueno, lo conoció, pero todavía no creía y no era discípulo. Hay personas así también. Hay personas como Natanael, que directamente Jesús les habla,
algo que solamente ellos sabían. Y de repente, Jesús, ¿me estás hablando? Señor, ¿me estás hablando a mí? ¿Cómo sabes tú esto? De alguna forma, pero nos trata de diversas maneras, ¿no? Notemos que los 5 habían escuchado las enseñanzas de Juan el Bautista. Pedro menos que su hermano Andrés. Hoy día te pregunto, ¿le has predicado a tus hermanos? ¿Les has hablado de Jesús a tus hermanos? Yo fui la primera en mi familia en convertirme, pero no les prediqué. Notaron un cambio en mí. Había algo diferente en mí. A mi papá no le prediqué, a mi papá le pedí perdón. Ese día mi papá se convirtió. A mi mamá sí le prediqué y ella le regalé una Biblia y ella andaba con su Biblia también. Entonces, ¿cuánto una sola persona va contando de Jesús? Predicar por las calles es contar de Jesús. Estos discípulos primeros, ¿no? Entre ellos se contaban lo que les había pasado. Y Natanael diría pues su testimonio, es que me dijo todo lo mío y me conocía. En la Biblia dice en el Salmo 139 que te vio, que Dios te ha visto desde cuando eras embrión, cada ser humano. Cuando no habían las ecografías, pues Él sí podía vernos, el embrión. Así nos ama Dios. Entonces, Natanael. ¿Quién es Natanael? Vamos a ver. Vamos a ir a Lucas, acompáñenme. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Vamos a ver qué pasa con Simón Pedro. Ya están en Galilea, y en Galilea está el mar de Galilea, ¿no? Y Pedro era un pescador. Los otros no eran pescadores, los primeros no todos eran pescadores. Vamos a ver, Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo, es que el Señor Jesús estaba hablando a la muchedumbre, pero de repente ya la gente se fue y dijo a Simón Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Pedro, por un poco de respeto por el rabí, el maestro, aceptó ya. Yo soy pescador, pues yo sé que no va a haber peces. No hemos pescado nada toda la noche, ni uno solo. Y yo sé. Pero bueno, ya pues si lo dice, vamos a entrar otra vez. ¿No somos así acaso? Somos así, somos incrédulos y no queremos hacer algo porque ya estoy cansado, pero por respeto muchas veces se hacen cosas, ¿no? Entonces, en el versículo 6 dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
era una abundancia de peces. Viendo esto, Simón Pedro se salió de la barca y se fue a la orilla corriendo, no lo dice, pero yo lo veo así. Y dice, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese día, Pedro creyó que Jesús era el Mesías, prometido por Dios, porque tenía años y años y años de experiencia de la pesca y decía, imposible que vayamos a pescar, por favor, eso nunca pasa. Yo sé, yo conozco mi trabajo, yo conozco, tengo experiencia, pero ahora veo esto, Señor, de rodillas, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Y se convirtió a Cristo con un milagro, con un milagro. A veces el milagro puede ser no en peces, pero con una provisión de dinero que no te imaginaste que iba a suceder. Y de repente ya te habías olvidado que alguien te debía dinero y viene ese alguien y te trae el dinero. Dios mío, de rodillas, creo que eres el Mesías. Creo que eres el Cristo prometido. Hay diferentes formas de convertirse a Cristo. Muchas personas hay que al comienzo son como Pedro, no quieren saber, pero sucede algo en sus vidas y dicen, yo reconozco que Dios ha hecho un milagro en mí, me ha hecho un milagro y viene contando, un milagro, sucedió tal cosa y se convierte y cuenta a los que estamos en la iglesia y nos cuenta lo que pasó esa semana en él o en ella también. Entonces, en el versículo 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No tengas miedo. ¿Qué es ese temor que entró en Pedro? No es un temor de miedo, sino un temor de respeto que de rodillas allí no era capaz de levantar su cabeza por la autoridad del Señor Jesús. Unos se burlaban y no creían, pero otros estaban de rodillas reconociéndolo como el Mesías. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Dejaron sus trabajos. Estos hombres dejaron sus trabajos, dejaron sus costumbres, dejaron todo. Pedro también siguió a Jesús. Lo siguió. ¿Qué significa siguió? Que a donde iba Jesús ellos iban. Donde dormía Jesús ellos dormían. Donde comía Jesús ellos comían. Para ver, para escucharlo, para escuchar sus palabras, para conocerlo más, para ver qué iba a hacer, cómo iba a hacer con Israel. ¿Quieres más de la palabra de Dios? Te felicito. Pero si no tienes hambre de la palabra de Dios, y no quieres estudiarla, no quieres leerla, está ahí pero ni la lees, ponte de rodillas
y pídele, Señor Jesús, dame hambre de tu palabra. Tú me conoces, tú sabes que no tengo mucho interés. Ayúdame, Señor. Y Él te va a ayudar. Te lo aseguro. ¿Por qué te lo aseguro? Porque a veces han habido en estos 44 años momentos o días que no me daba muchas ganas de leer la Biblia, pero le pedía. Y hasta el día de hoy, cada año, leo la Biblia entera. Cada año, entera la Biblia. ¿Por qué? Porque tengo hambre de Él y sed de Él. Eso lo produce el Espíritu Santo. Eso le pasó a Natanael. El Espíritu Santo le abrió los ojos espirituales. Iluminó su mente, si queremos decirlo así. Si eso es lo que necesitas, pídeselo y te lo dará. A veces también he orado, Señor, es que noto que ya no soy como antes, que no te amo tanto como antes, yo quiero amarte más, ayúdame a amarte más. Yo oro así por mí misma, porque sé que Dios me escucha y me va a dar lo que me ha dado. Algo que me pregunta, pero ¿cómo ha hecho para tantos años seguir a Jesús y no irse? Orar por mí, orar, hablar con el Señor, clamar, Dios mío, ayuno. ¿Para qué? Para que aumente el hambre de la palabra de Dios en mi persona. Versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Prácticamente yo dejé todo lo que yo hacía, todo. Mis hobbies, mis deportes, y lo vendí. A mí me gustaba jugar golf y dije, vendí mi equipo de golf y nunca más ya he jugado golf. ¿Por qué? Porque mi tiempo está para Jesús. Yo lo conocí, lo amo, me enamoré de Él y sigo enamorada de Él y de la palabra de Dios. Entonces, es oración solamente. A veces dicen, pero es que los pastores tienen más que yo. Yo no tengo nada más que tú. No tengo nada más. Solamente tengo una cosa más, responsabilidad. Nada más. Por lo demás somos iguales. Y el Espíritu Santo que está en ti es el mismo Espíritu Santo que está en mí y en los discípulos. Vamos a otro discípulo, Jacobo, Mateo 4, 21 al 22. Pasando de allí, se fueron a otro lugar, ¿no? Vio otros dos hermanos, Jacobo y de Zebedeo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, este es el Juan, el que había estado con Juan el Bautista, que hemos hablado antes de él, pero le siguió Jacobo, su hermano. Su hermano se convirtió a Cristo y dejaron todo ese día. Todo esto pasó en el mismo día. Ahora nos toca conocer un poco más a Mateo, un publicano. ¿Qué era un publicano? Como he dicho, estaban siendo gobernados por el Imperio Romano. Ellos gobernaban a Israel y los tenían bien aplastados a los judíos, con muchos impuestos y muchas cosas que les hacían.
No eran malos los romanos, pero había algunos buenos. En fin, vamos a Mateo. Mateo estaba en su trabajo ese día, aquel día. Él era publicano y entonces estaba cobrando los impuestos, y esos impuestos todos se iban a Roma. Todo ese dinero se iba a Roma para el César y sus necesidades, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces los judíos tenían cólera que se lleven su dinero a Roma, pero no podían hacer nada. Estaban llenos de soldados, rodeados, entonces no podían hacer nada. Pero Mateo era judío. ¿Y qué hacía Mateo cobrando impuestos para Roma? Eso les daba una furia, una cólera y odio contra los publicanos. Vamos a leer Mateo 9:9. Todos juntos, ¿sí? Ya. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Este hombre, diferente a los demás, inmediatamente dejó su trabajo. No estoy diciendo que dejen sus trabajos. Si el Señor Jesús no se los dice, no lo hagan. Pero él escuchó a Jesús, ni siquiera lo conocía, y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, Mateo los invitó a almorzar. Era un publicano, tenía mucho dinero y mesas bien grandes. Y dice: he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Esto va a ser diferente. A todos los discípulos, ¿cómo se convirtieron? No es que el Señor Jesús fue donde ellos, sino ellos vienen a la casa de Mateo para estar en esa comida. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¿Quiénes eran los fariseos? Los judíos, pero que eran estudiosos de las Escrituras y muy dedicados a toda la ley. Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Es el llamado del Señor Jesús. Igual que Juan el Bautista: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Quieren ser perdonados? Arrepiéntanse. ¿Creen que yo puedo perdonar pecados? Arrepiéntanse. Entonces, estos discípulos se sorprendieron porque los publicanos eran detestados, ya lo habíamos dicho, odiados por los judíos, y estaban allí bien sentados como si nada, y Jesús estaba allí. ¿Por qué? Porque los que pecan necesitan a Jesús. A veces, cuando se es cristiano, se puede ver de mala forma a los pecadores, pero debemos acordarnos de que nosotros mismos fuimos pecadores y todas las cosas que hicimos. Y no debemos ver como que somos más con desprecio. No hay desprecio en el cristiano. Hay amor para compartirle las maravillas de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Nunca despreciando,
siempre con el amor de Dios para contarles quién es Jesús. Y vamos a ir a Mateo 10:2. Aquí tenemos una muy interesante lista de los nombres de todos los discípulos, los 12. Dice así Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano Felipe. Los dos hermanos, vayan contando. Bartolomé, que había sido Natanael, pero su nombre ya de discípulo lo habían cambiado a Bartolomé. Tomás, el incrédulo, ¿no? ¿Se acuerdan? Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Este Judas escribió la epístola de Judas y la podrán encontrar antes de que empiece en nuestras Biblias Apocalipsis. Simón el cananista, que no se habla mucho de él, y Judas Iscariote, hermano de uno de los Jacobos, que traicionó al Señor Jesús. Estos son los discípulos de Jesús, personas comunes, corrientes, como nosotros, ciudadanos de a pie, diríamos, ¿no? Ciudadanos de a pie, gente como nosotros, y que un día, digan conmigo, un día, para mí fue junio 11 de 1980. Para ti puede ser hoy, que no conoces a Jesús, que has escuchado de Él, pero no lo conoces y lo quieres conocer, y quieres caminar con Él, quieres seguirlo, quieres leer la Biblia, quieres pedirle perdón por tus pecados, entonces ora conmigo. Dios mío, hoy te doy gracias. Gracias, Señor, porque he conocido a los discípulos de Jesús y cómo te siguieron, cómo eran incrédulos unos, otros salían corriendo detrás de ti y te siguieron por tanto tiempo. Yo quiero conocerte, Señor, pero antes quiero pedirte perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Tú me has visto sufrir por mis propios pecados, Señor. Tú me conoces como conocías a Natanael. A cada uno tú conoces y tú sabes lo que yo he hecho, las cosas que yo he hecho, pero hoy me arrepiento. Y recibo tu perdón por la fe, mi Señor Jesús. Y creo que tú eres el Cordero de Dios que murió en la cruz para salvarme a mí. Ahora, Señor, yo abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser para que tú vengas a morar en mí y el Espíritu Santo me llene, mi Señor, de amor por ti, me llene por temor, respeto por ti, me llene de ganas de leer la Biblia. Te entrego todo lo que soy. Mi vida te la entrego, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. A los que han hecho con mucha fe el día de hoy esta oración, los felicito. Felicitaciones. Es la mejor decisión que van a tomar en su vida. En la pantalla pueden ustedes ver verdades básicas, fundamentos de la fe. Estas son charlas que tenemos para ustedes, especialmente para el que recién se ha convertido. Ahí tienes toda la información para comunicarte con nosotros, sea
por WhatsApp, sea por teléfono, como sea, con el celular. También está la página web y el correo electrónico. Comuníquense con nosotros para nosotros poderlos incluir en nuestras charlas, en el lugar del mundo que estén. Y pónganos, por favor, el horario de ustedes, dónde están ustedes y el horario de ustedes. Y nosotros lo vamos a ver acá en Lima, Perú, para que puedan aprender. Sigan a Jesús, síganlo, ¿sí? Y bueno, también tenemos las actividades de la semana a la cual ustedes también pueden entrar, solamente comuníquense con nosotros. Y bueno, ya está llegando el momento de despedirnos, pero ya conocemos a esos hombres, a esos discípulos de Jesús. Más de 3 años lo siguieron y aprendieron de él. Sin ellos no hubiera habido cristianismo, porque todo se hubiera olvidado. Pero ellos escribieron evangelios, ellos hablaban con la gente, cosa que todos nosotros debemos hacer. ¿No es así? Bueno, vamos a orar para despedirnos. Dios mío, gracias por estas personas que hoy día nacen de nuevo. Una vida nueva para ellos les estás dando. Y Señor, bendícelos abundantemente. Y Señor, hablo por todos los que están escuchando y viendo. Padre, dales temor de Dios. Danos a todos temor de Dios. Porque sin temor de Dios no se puede seguir adelante. En nuestras fuerzas no podemos continuar siguiéndote a ti, Señor Jesús. Y por eso te pedimos, danos hambre y sed de ti, como decía el rey David. Gracias, mi Señor. Muchas bendiciones para cada hogar, para cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nos despedimos, pero vamos a continuar conociendo las aventuras que tuvieron los discípulos con Jesús. Un abrazo bien fuerte para cada uno, muy, muy fuerte, y un beso.